Después del reciente eclipse, surge un sentimiento inquietante que muchos de nosotros compartimos en susurros, preguntándonos qué vendrá después. El eclipse pasó dejando una sombra que aún resuena en nuestra mente mientras reflexionamos sobre sus maravillas. En este tiempo de contemplación, dirigimos nuestra mirada a las Escrituras en busca de guía y sabiduría, preparándonos para los acontecimientos que puedan desarrollarse ante nosotros. Permítanme compartirles una oración poderosa, invitándolos a abrir sus corazones a las victorias que nos esperan. Las palabras de Jesús, registradas en Lucas 21:1, nos advierten sobre grandes terremotos, hambrunas y acontecimientos sorprendentes que sacudirán la tierra y los cielos. Estas palabras resuenan en nuestras mentes, recordándonos la importancia de permanecer vigilantes, atentos a las señales tanto bajo nuestros pies como en los cielos. Recordemos que apenas unos días antes del último eclipse, la tierra tembló, un vívido recordatorio de que el suelo sobre el que nos encontramos no es tan estable como imaginamos. Las Escrituras están llenas de verdades sobre nuestro mundo y los acontecimientos que pueden ocurrir en los días, meses o años venideros. El reciente eclipse, como muchos anteriores, podría ir seguido de terremotos en diferentes regiones, como si la sombra que desaparece nos preparara para una posible intensificación de la actividad sísmica. Desde la antigüedad, la Biblia ha asociado los fenómenos celestes con los temblores terrestres. Por ejemplo, después del eclipse de 1889, un gran terremoto azotó Japón apenas 5 días después. La historia nos muestra este antiguo patrón, preparándonos para la posibilidad de ver la Tierra temblar pronto. ¿Cómo afrontaremos este recordatorio de nuestra fragilidad y del gran poder de Dios? La zona sísmica de Madrid, conocida por sus devastadores terremotos de 1811 a 1812, vuelve a ser el centro de atención, con los eclipses de 2017 y 2024 trazando su camino sobre él. Algunos eruditos y creyentes creen que esto señala un futuro. Ante un terremoto importante, tanto espiritual como físicamente, nos preguntamos si estamos preparados. El reciente eclipse sacudió a muchos de nosotros, dejando un revuelo y una pregunta persistente: ¿qué pasará después? Al contemplar este evento celestial que ha dejado al mundo en silencio, buscamos consuelo y guía en las instrucciones de las Escrituras. Salmo 46:6-12 nos recuerda que Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda presente en los momentos difíciles. Por lo tanto, no tememos, aunque la tierra tiemble y las montañas se desplomen en el corazón del mar. Mientras navegamos por las incertidumbres de un mundo post-eclipse, nos mantenemos firmes sobre el fundamento inquebrantable de Cristo, confiando en su poder y provisión. Mirando al cielo, las señales son claras y continuas. La Biblia habla de las señales en el sol, la luna y los cuerpos celestes a través de las cuales Dios comunica su plan divino. El Salmo 19:1-2 se hace eco de este sentimiento, declarando la gloria de Dios y la obra de sus manos en los cielos. Estos no son solo eventos astronómicos curiosos, son proféticos y señalan los tiempos según las palabras de los profetas, como Joel 2:31, que resuena profundamente en nosotros mientras observamos los cielos. Tales pasajes nos recuerdan que debemos permanecer vigilantes, interpretando los eventos celestiales como mensajes divinos, llamando al arrepentimiento y a la preparación espiritual. A medida que presenciamos más señales, como el próximo eclipse solar anular y eclipses lunares adicionales, reflexionamos sobre su significado a la luz de la profecía bíblica. Crónicas 7:14 ofrece una promesa de renovación para aquellos que se humillan, oran, buscan el rostro de Dios y se apartan de sus malos caminos. Es un llamado a alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios,
Además, mientras estamos atentos a las señales, debemos prepararnos para los desafíos mundanos, como se predice en Mateo 24, 6, 7. A medida que las fronteras globales se expanden, constantemente nos recuerdan palabras sobre guerras y rumores de guerras. Sin embargo, es fundamental no alarmarse, ya que estos acontecimientos deben ocurrir antes del final. Las naciones se levantarán unas contra otras y los reinos chocarán. Estas palabras nos preparan para posibles conflictos, reafirmando que nuestra fe no debe flaquear. Inevitablemente, nos preguntamos si lo que estamos presenciando actualmente es solo el preludio de algo aún mayor. Los conflictos diarios de los que oímos hablar nos llevan a considerar si nos estamos acercando al inicio de una guerra importante. La intensificación de las tensiones entre Israel e Irán nos hace reflexionar sobre la posibilidad de una segunda guerra mundial. En este video exploraremos las señales que pueden indicar cambios monumentales en el mundo, como los que se describen en las Escrituras. Cuando escuchamos acerca de explosiones y sirenas que resuenan en la noche, nos enfrentamos a la aterradora posibilidad de que se acerque el fin de los tiempos. Mateo 24, 6 nos advierte sobre estos acontecimientos, enfatizando que debemos mantenernos firmes, porque el fin aún está por llegar. Volviendo nuestra mirada hacia Oriente Medio, podemos ver un momento nube que se forma en el horizonte, evocando imágenes de los días profetizados en la Biblia. Las crecientes tensiones entre naciones y reinos, como se describe en Mateo 24:7, parecen estar convirtiéndose en una realidad ante nuestros ojos mientras observamos cómo se intensifica el conflicto entre Israel e Irán. En las últimas semanas, la tensión ha alcanzado un punto álgido con una serie de ataques aéreos y con misiles lanzados por Irán directamente contra territorio israelí. Este evento marca una escalada significativa en una larga historia de animosidad entre las dos naciones. Estas no son solo noticias lejanas, es un acontecimiento alarmante que podría remodelar el futuro de toda una región. Israel, conocido por sus capacidades militares estratégicas, se encuentra en una encrucijada. Responde con precisión, pero aún teme iniciar un conflicto mayor. El primer ministro Benjamín Netanyahu y su gabinete de guerra están bajo intensa presión para diseñar estrategias no solo para tomar represalias, sino también para reafirmar su fuerza sin desatar un caos mayor. Imagínese estar en la sala de juntas, decidiendo una respuesta que podría inclinar la balanza hacia la paz o acercarnos a un conflicto en toda regla. Es una carga pesada y cada decisión es examinada y evaluada en el contexto de las alianzas internacionales y la estabilidad regional. Los ataques no solo causaron daños físicos en las zonas afectadas, sino que también provocaron un profundo malestar entre la población israelí. Familias que se despiertan en mitad de la noche con el sonido de las sirenas, niños corriendo hacia los refugios antiaéreos. Estas son las historias humanas detrás de los titulares. Mientras los cohetes iluminan el cielo nocturno y las explosiones resuenan, recordamos la fragilidad de la paz en este contexto. La determinación de Israel está siendo puesta a prueba mientras se presenta como la atalaya, defendiéndose contra una multiplicidad de amenazas, desde Gaza hasta Hezbollah en el norte, y ahora, más directamente que nunca, desde Irán. Las fuerzas de defensa de Israel están reforzando sus posiciones en alerta máxima y convocando brigadas de reserva, preparándose para escenarios que los ciudadanos nunca imaginaron que se desarrollarían. Mientras el mundo observa este desarrollo, los aliados piden moderación y los enemigos observan con ansiedad, todos reflexionando sobre el próximo paso de Israel. Esta no es solo una cuestión regional.
Los efectos de este conflicto resuenan en todo el mundo e influyen en los mercados económicos, la política internacional y las estrategias de seguridad. En estos momentos críticos, recordamos las palabras del salmista en el Salmo 46:9, que dice que Dios detiene las guerras hasta los confines de la tierra, rompe el arco y rompe la lanza, quema los escudos con fuego. Continuando con nuestra discusión, profundicemos en las implicaciones inmediatas de la situación de Israel. El conflicto en Irán resuena más allá de las fronteras de estas naciones, resuena en todo el Medio Oriente y tiene el potencial de desencadenar una inestabilidad regional más amplia. A medida que aumentan las tensiones, recordamos la profecía bíblica de Mateo 24:6, que habla de guerras y rumores de guerras, pero nos advierte que no nos alarmemos, porque tales eventos deben ocurrir antes del fin. Este pasaje tiene una resonancia especial hoy, cuando el espectro del conflicto se vuelve cada vez más inminente y amenaza con arrastrar a los países a una guerra más amplia. Imaginemos un escenario en el que se intensifican los enfrentamientos entre Israel e Irán, arrastrando a sus aliados y naciones vecinas al conflicto. Irán, conocido por sus alianzas estratégicas con grupos militantes en toda la región, puede movilizar a estos representantes, extendiendo el conflicto más allá de sus propias fronteras. Hezbolá en el Líbano, alineado con Irán, podría abrir un nuevo frente contra Israel, complicando la paz global y los esfuerzos diplomáticos. Israel, fortalecido pero abrumado, enfrenta el desafío en múltiples frentes. Cada misil lanzado y cada dron enviado conlleva el peso de posibles represalias y la amenaza de un conflicto más profundo. Las comunidades israelíes cercanas a las fronteras viven bajo una tensión constante, con el sonido de los drones flotando en el aire, un recordatorio constante de la amenaza siempre presente. La escena de familias que buscan refugio en refugios antiaéreos resuena profundamente con miedo y ansiedad sobre lo que depara el futuro. Esta imagen resalta la fragilidad de la paz en una región marcada por los fantasmas de guerras pasadas. La respuesta global a estos conflictos es un intrincado mosaico de precaución y vigilancia, en el que las potencias mundiales observan de cerca cada movimiento, conscientes de que sus acciones podrían apagar los incendios o avivarlos aún más. La diplomacia internacional a menudo exige moderación, pero estas palabras a menudo no logran contener los horrores de la guerra. Las implicaciones económicas de estos conflictos son igualmente alarmantes y los mercados petroleros reaccionan negativamente. Trabajamos con cada informe sobre la escalada de tensiones y las fluctuaciones de precios que impactan las economías globales. La región del Estrecho de Hormuz, vital para el transporte de petróleo y controlada por Irán, se convierte en un punto focal de tensión global, lo que pone de relieve cómo los conflictos regionales pueden tener repercusiones a escala global. A medida que avanzamos hacia 2024, parece que el mundo está al borde de una escalada de hostilidades entre Israel e Irán. Sin embargo, esta crisis inmediata es solo la punta del iceberg en una serie de conflictos potenciales que amenazan con desatar el caos en múltiples zonas, regiones. Al mirar a Gaza, vemos los fuertes ecos del conflicto, lo que pone de relieve el delicado equilibrio de la paz en esa región, mientras Israel y Hamás continúan su batalla en curso. En Sudán, una devastadora guerra civil amenaza con desestabilizar todo el país y convertir las calles en campos de batalla. En Europa, Ucrania enfrenta los avances rusos, en una prueba crucial para la estabilidad internacional. En el sudeste asiático, Myanmar enfrenta la amenaza de colapso debido a conflictos étnicos, mientras que el Cuerno de África, especialmente la región, está en llamas, proporcionando un terreno fértil para el extremismo.
En Haití reina la anarquía mientras dominan las pandillas, lo que ilustra la fragilidad de la sociedad sin una gobernanza efectiva. Cada uno de estos conflictos no es solo regional, sino que tiene implicaciones globales, especialmente la rivalidad entre Estados Unidos y China, que podría resultar en un choque de proporciones preocupantes en el mar de China Meridional. Las superpotencias y toda la región de Medio Oriente parecen estar en una situación explosiva, con Israel e Irán potencialmente a punto de desencadenar un conflicto regional. Al observar más de cerca estos conflictos que se avecinan, nos damos cuenta de cuán profundamente entrelazados están en el tejido global, lo que revela un mundo al borde del abismo. Cada conflicto tiene sus raíces únicas, pero es parte de una red compleja que podría sacudir los cimientos de nuestra comunidad global. ¿Cómo podemos, como individuos y como comunidad, enfrentar un mundo donde la paz parece cada vez más difícil de alcanzar? ¿Qué significa que naciones que históricamente han estado vinculadas por la diplomacia y la historia de repente se encuentren en desacuerdo, arrastrándonos a un panorama de conflicto más amplio? La lucha entre naciones no es solo una serie de acontecimientos aislados, sino más bien una secuencia de acontecimientos interconectados, donde una perturbación en una parte del mundo puede provocar ondas de choque en todos los continentes. Nos recuerda que ninguna nación está sola y que nuestros destinos están interconectados. Cuando las Escrituras hablan de guerras y rumores de guerras, como se indica en Mateo 24, 6, 7, no solo nos alientan a mirar más profundamente y buscar comprensión más allá de los titulares. Estos son signos de un mundo que lucha consigo mismo, cuestionando su identidad, sus estructuras de poder y su futuro. El conflicto en una región como Ucrania no solo afecta a Europa, sino que también tiene ramificaciones en otras partes del mundo, como los países africanos. Asimismo, la escalada de tensiones en Medio Oriente podría recalibrar las alianzas y los vínculos económicos a nivel mundial. Frente a estas realidades, el llamado bíblico a la paz, tal como se encuentra en el Salmo 34, 14, no solo nos aconseja buscar la paz, sino que nos ordena buscarla activamente. Como comunidad religiosa, estamos dispuestos a abogar por la reconciliación y apoyar la paz de manera práctica e impactante. Al mirar hacia el futuro, nos preguntamos si los conflictos actuales son solo la punta del iceberg y si nos estamos preparando para lo que está por venir. ¿Podrían estos conflictos ser síntomas de un nuevo orden mundial en ciernes, donde el caos precede a la creación? En 2024, mientras examinamos las crecientes señales en todo el mundo, una pregunta siniestra se cierne sobre nuestras mentes. ¿Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial? El mundo parece ser un polvorín, esperando simplemente una chispa para estallar en conflicto. Los enfrentamientos entre las grandes potencias del sur, desde el mar de China hasta las inestables escaramuzas en los desiertos de Oriente Medio y las heladas fronteras de Europa del Este, a pesar de su singularidad, están intrínsecamente conectados a través de alianzas globales. Por ejemplo, el enfrentamiento entre Israel e Irán va más allá de un mero conflicto regional, ya que tiene el potencial de afectar los acuerdos nucleares internacionales y atraer a superpotencias como Estados Unidos y Rusia, cada una con sus propios intereses militares estratégicos. Los expertos evalúan estos acontecimientos con una combinación de escepticismo y alarma. Mientras algunos creen que la diplomacia moderna y el comercio internacional actúan como amortiguadores contra el surgimiento de una nueva guerra mundial, otros señalan la historia, donde las transferencias económicas y el fortalecimiento militar precipitaron grandes conflictos. Temen
que la creciente militarización y formación de alianzas que se observa hoy pueda ser un presagio íon de algo mucho más devastador. Para muchos creyentes, estos acontecimientos globales resuenan profundamente con las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos, un período caracterizado por la turbulencia, el engaño y la guerra, antes de una renovación prometida. Textos como Mateo 24:6 advierten de guerras y rumores de guerras, mientras que el Apocalipsis habla de una gran batalla que abarca toda la tierra. Estas antiguas escrituras se consideran no solo reliquias de la tradición religiosa, sino también espejos que reflejan nuestra crisis actual. Al explorar estos paralelos, nos vemos llevados a reflexionar sobre hasta qué punto nuestros tiempos se alinean con estas visiones proféticas. Las guerras que estamos presenciando podrían ser signos de un nuevo período transformador. Estas preguntas no son solo académicas, sino profundamente personales y nos hacen reflexionar sobre nuestro lugar y propósito en un mundo que cambia rápidamente. Al unir el análisis de expertos con la visión teológica, nos damos cuenta del potencial de un conflicto global único, que no solo refleja la magnitud de las guerras actuales, sino también la interconexión política global. Cada conflicto regional lleva consigo hilos de alianzas y enemistades que podrían transformar batallas dispersas en una guerra más amplia. No se puede subestimar la importancia estratégica de regiones como el Estrecho de Taiwán y la Línea de Hormuz, ya que influyen directamente en el equilibrio de poder global. La logística detrás de los conflictos en estas áreas va mucho más allá de meros incidentes aislados. Son puntos cruciales que apuntalan no solo la economía, sino también el interés militar global. La estabilidad de estos puntos estratégicos y su potencial como puntos potenciales de conflicto desempeñan un papel crucial para disuadir o precipitar una guerra más amplia en un mundo lleno de tensiones. A medida que los ecos de las antiguas profecías resuenan cada vez más fuerte en nuestra conciencia colectiva, encontramos poderosos símbolos en la Biblia que hacen eco de la realidad actual. Por ejemplo, en los escritos del Apocalipsis encontramos la figura de los 4 jinetes, cuyas imágenes evocan una narración reveladora sobre el mundo. El primero de ellos, el caballero de la conquista, montado en un caballo blanco y portando arco y corona, a menudo se interpreta como un símbolo de paz engañosa que conduce a la dominación. Esto resuena con muchos conflictos modernos, en los que se busca el poder con el pretexto de establecer la paz. El segundo caballero, montado en un caballo rojo y empuñando una gran espada, personifica la guerra misma, marcada por el derramamiento de sangre y el caos. Esta imagen hace eco de las guerras contemporáneas, desde los conflictos en las calles de Ucrania hasta los desiertos de Medio Oriente. El tercer jinete, montado en un caballo negro y sosteniendo una balanza, representa el hambre, a menudo una consecuencia directa de conflictos prolongados que devastan naciones y sus poblaciones. Finalmente, el caballero pálido, montado por la muerte seguida por Hades, simboliza las últimas consecuencias de la guerra. Muerte y devastación, un eco que resuena en las zonas de conflicto de todo el mundo. Las escrituras bíblicas abordan directamente la naturaleza de la guerra y su impacto en la humanidad. Mateo 24:6 nos advierte sobre guerras y rumores de guerras, pero nos anima a no alarmarnos, porque tales acontecimientos son inevitables, pero no marcan el final definitivo. Estos paralelos entre los escritos antiguos y los acontecimientos contemporáneos nos hacen reflexionar sobre la perpetuidad de la guerra y su lugar en la historia humana. Mientras contemplamos el futuro, resuenan las antiguas palabras: se levantará nación contra nación y reino contra reino.
En el panorama geopolítico actual, estas palabras adquieren una relevancia aterradora, reflejando la creciente polarización entre naciones, la profundización de alianzas y enemistades, y el incesante redoble de tambores de guerra por parte de los líderes y los medios de comunicación. Isaías 19:2 resuena: Yo agitaré a egipcio contra hermano egipcio, pelearé contra hermano vecino, contra ciudad vecina contra ciudad, reino contra reino. Este pasaje puede interpretarse como un reflejo de los conflictos internos que desestabilizan a las naciones, que a menudo conducen a un enfoque regional más amplio de los conflictos, similar a lo que vemos en los escenarios de guerra civil en Siria y Libia, con implicaciones más amplias para la paz global. Estas palabras y símbolos proféticos no son meras reliquias históricas o hechos teológicos distantes. Son ideas dinámicamente relevantes sobre la naturaleza humana y el conflicto. Mientras somos testigos de las crecientes tensiones entre las principales potencias mundiales y del frecuente estallido de guerras por poderes, la literatura profética nos alienta a una comprensión más profunda y reflexiva de la naturaleza cíclica del conflicto y el costo humano asociado con él. Para muchos creyentes, estas profecías no son solo advertencias, sino llamados a la acción. Nos desafían a considerar si nuestras respuestas al conflicto están contribuyendo a la paz y la justicia, o si y simplemente estamos observando pasivamente la marcha hacia la destrucción. Las enseñanzas de Cristo enfatizan la paz, llamándonos a poner la otra mejilla y ser pacificadores para que podamos ser llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Al contemplar el horizonte incierto del futuro de nuestro mundo, es vital que consideremos tanto las ideas proféticas que ofrece la Biblia como las realidades moldeadas por los acontecimientos globales actuales. La trayectoria de estos acontecimientos parece alinearse inquietantemente bien con las vívidas profecías descritas en los textos bíblicos, especialmente los del libro del Apocalipsis y Daniel, que hablan de tiempos llenos de guerra, rumores de guerras y naciones que se levantan entre sí, escenas que parecen desarrollarse ante nuestros ojos en las noticias diarias. La logística de estos conflictos globales alimenta la escalada de tensiones en varias regiones del mundo, desde los puntos en disputa en el mar de China Meridional hasta las fronteras de Europa del Este y las áridas extensiones de Medio Oriente. Estos acontecimientos se hacen eco de antiguas advertencias con una precisión inquietante. El libro de Daniel analiza el surgimiento de varios reinos y los conflictos que precederán a la intervención divina, lo que resultará en una paz duradera. De la misma forma, el Apocalipsis describe acontecimientos cataclísmicos, simbolizados por terremotos, hambrunas y plagas, que culminan con el triunfo final del bien sobre el mal. Teniendo en cuenta nuestro panorama geopolítico actual, donde el cambio climático está acelerando los desastres naturales y las naciones enfrentan desafíos sin precedentes como pandemias y amenazas a la seguridad alimentaria global, los paralelos con estas profecías bíblicas son difíciles de ignorar. Las Escrituras no solo sirven como advertencias, sino que también nos preparan para lo que está por venir, guiándonos a una postura firme y esperanzada. A pesar del panorama sombrío, la Biblia continúa ofreciéndonos mensajes de esperanza y redención. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra de justicia. Isaías 41:10. Esta promesa nos invita a confiar en la voluntad de Dios y en su presencia y protección, independientemente de las tensiones que nos rodean. Además, en el Nuevo Testamento, Jesús ofrece consuelo. En el mundo tendréis aflicción, pero esperad.
yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Él nos tranquiliza ante las pruebas inevitables, ofreciéndonos la promesa de su victoria final sobre toda adversidad. Nos motiva a vivir nuestras vidas de una manera que no solo nos prepara espiritualmente para los desafíos venideros, sino que también nos impulsa a ser agentes de paz y amor en un mundo que tanto lo necesita. Se nos anima a ser como las vírgenes prudentes de la parábola de Mateo 25, preparadas y vigilantes, manteniendo nuestra fe y buenas obras incluso en tiempos de incertidumbre. Ahora es el momento de despertar nuestro espíritu y fortalecer nuestra determinación. Estamos llamados no a la pasividad, sino a la acción, ya sea a través del servicio comunitario, la oración o la difusión del mensaje de esperanza. Cada acto de espera y cada momento de oración siembra las semillas de un futuro alineado con la profecía divina, guiados por el amor y la gracia que Jesús nos ofrece. Enseñados como creyentes, también se nos anima a mirar más allá de las pruebas inmediatas y dirigir nuestra mirada a la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde reinará la justicia y prevalecerá la paz. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y la muerte ya no será, ni habrá más luto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas anteriores han pasado. Apocalipsis 21:4. Ahora, mientras reflexionamos sobre estas ideas, los invito a cada uno de ustedes a considerar cómo estas posibles guerras pueden afectar sus vidas, tanto espiritual como físicamente. Como comunidad de creyentes, nos preparamos no solo en nuestra fe, pero también en nuestra preparación práctica para lo que pueda venir. Es una llamada a la oración, a la vigilancia y al apoyo mutuo en estas circunstancias tormentosas. Nuestra fuerza y consuelo provienen de nuestra fe y compañerismo entre los creyentes. Las Escrituras nos obligan a velar y orar. Marcos 13:33, una directiva que nunca ha sido más relevante que ahora mientras somos testigos del desarrollo de los acontecimientos. Debemos mantener nuestras lámparas de aceite listas para cualquier cosa que pueda traer la noche. Además, debemos aprovechar esta oportunidad para fortalecer las conexiones dentro de nuestras comunidades, apoyándonos mutuamente en oración, compartiendo recursos y extendiendo la compasión. Juntos podemos mantenernos firmes en nuestra fe, sosteniéndonos unos a otros en oración y navegando en estos tiempos tormentosos con la ayuda de la sabiduría y la guía de Dios. Mientras nos separamos hoy, los dejo con este poderoso llamado: permanezcan alerta. Las Escrituras nos recuerdan que la oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago 5:16. Por lo tanto, comprometámonos a orar por nuestros líderes, por la paz en nuestro mundo y por la fuerza para afrontar los desafíos que tenemos por delante. Seamos vigilantes en nuestra fe y activos en nuestro amor, irradiando la luz de Cristo en las tinieblas de este mundo. No estamos dotados de un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, como nos recuerda Timoteo en 1:7. Que este espíritu nos guíe a medida que avanzamos, no con miedo, sino con determinación, fortalecidos por nuestra fe inquebrantable en Dios. Juntos, enfrentemos el futuro con esperanza, confiando en las promesas eternas de Dios y en su control soberano sobre toda la tierra. Gracias por acompañarme hoy y que Dios los bendiga mientras reflexionan, se preparan y participan en este viaje. Si este video tocó algo dentro de ti, muestra tu apoyo haciendo clic en el botón Me gusta. Realmente hace una diferencia. No olvides suscribirse para obtener contenido más revelador y tocar el icono de campana para nunca perderse nuestras actualizaciones.
Valoramos sus pensamientos y lo invitamos a compartir sus reflexiones en los comentarios a continuación. ¿Cómo ve que se desarrollan los acontecimientos? ¿Qué pasos estás dando en tu viaje espiritual? Por último, si cree que es necesario escuchar este mensaje, comparta este video con amigos y familiares. Juntos construiremos una comunidad de fe y conciencia preparada para afrontar lo que nos depare el futuro.